Nos piden hacer el estudio completo de la siguiente función. Tenemos y igual a 2x sobre x al cuadrado menos 3. Lo primero que vamos a hacer es buscar el dominio. Para hallar el dominio tenemos que buscar las restricciones que tenga la función. Y como podemos ver, solo tenemos una, que es la del denominador. Tenemos que x al cuadrado menos 3x tiene que ser distinto de 0. Sacamos factor común x. Ahora tenemos nuestras dos raíces. x1 tiene que ser distinto de 0 y x2 tiene que ser distinto de 3. Y ya podemos escribir nuestro dominio. Nuestro dominio va a ser dominio f de x igual a x que pertenece a todos los reales menos el 0 y el 3. Lo siguiente a calcular es el rango de forma analítica. Para hallar el rango de forma analítica tenemos que despejar la x de la función. Vamos a pasar este término para acá multiplicando y vamos a aplicar la distributiva de una vez. Tenemos y por x al cuadrado, y x al cuadrado, menos 3x por y, 3xy, igual a 2x. Copiamos esto igual y vamos a pasar este término para acá negativo. Igual a 0. Vamos a sacar factor común x aquí. Lo que nos queda acá es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, para despejar x tenemos que aplicar la resolvente. Tenemos que nuestra a es y, la b es menos 3y más 2 y nuestra c es 0. Teniendo esto, vamos a aplicar la resolvente. X igual a menos b, que sería menos por menos da más, que si entonces nos quedaría el mismo 3y más 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos por menos más, es decir, este término al cuadrado nos va a quedar más, menos 4 por a por c. Atención aquí, nosotros vamos a poner 4 por a, que es y, 4y, por c, que es 0, y 0 por 4y nos va a dar 0, es decir, que eso nos da menos 0. No colocamos nada entonces. Sobre 2 por a, que sería 2y. Listo. Teniendo ya esto, podemos buscar las restricciones de esta ecuación para hallar el rango de la función. Comenzamos por aquí. Tenemos la restricción del denominador, donde 2y tiene que ser distinto de 0. Entonces, y tiene que ser distinto de 0. Nuestra siguiente restricción es la de la raíz. Tenemos que 3y más 2 al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Como podemos ver acá, este término está elevado al cuadrado, por lo tanto siempre va a ser positivo. Es decir, que no tenemos que buscar ninguna restricción acá, porque esto no es una restricción, siempre va a ser positivo. Entonces la única restricción que tenemos es la de y diferente de 0. Por lo tanto, podemos escribir ya nuestro rango. Rango de f de x es igual a y, que pertenece a todos los reales, menos el 0. Luego de haber hallado nuestro dominio y nuestro rango, vamos a pasar a calcular nuestros puntos de corte. En nuestro punto de corte tenemos que, para hallar el punto de corte con y, tenemos que x debe valer 0. Pero en nuestro dominio hemos restringido el valor 0. Por lo tanto, x no puede valer 0. Eso quiere decir que no tenemos punto de corte con y. Ahora, nuestro punto de corte con x.
que es cuando y es igual a 0. Y lo mismo pasa acá. Como en nuestro rango nosotros restringimos el valor 0, y no puede valer 0, es decir que tampoco hay punto de corte. Luego de haber tenido nuestros tres datos principales, vamos a copiarlos de este lado para seguir haciendo el cálculo del estudio completo y poder realizar nuestra gráfica al final. Luego de haber hallado el dominio, el rango y los puntos de corte, pasamos a calcular las asíntotas. Sería nuestro paso número 4. Para hallar las asíntotas de la función, tenemos que usar el operador matemático de límites. Entonces, vamos a poner el límite de la función 2x sobre x al cuadrado menos 3x. Y x va a tender, no va a valer, sino que va a tender al valor, en este caso 0. Tenemos que usar los valores que hemos restringido del dominio. Vamos primero con el 0. Recordar que x no vale 0, sino que tiende a 0. Ahora, sustituimos el 0 en la x y nos va a quedar como podemos ver, abajo nos da 0 y arriba nos da 0. Eso quiere decir que nos va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Ahora, tenemos que quitar esta indeterminación. Copiamos el nuevo límite. Y para quitar la indeterminación vamos a sacar factor común x aquí abajo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre, sacamos factor común x, nos queda x por x menos 3. Se elimina esta x con esta x y nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre x menos 3. Y ahora evaluamos lo mismo que hicimos aquí arriba. Ponemos otra vez el 0, sustituimos el 0 en la x y nos va a quedar 2 entre menos 3, es decir, 2 menos 2 tercios. Como este límite nos generó un valor, un número, quiere decir que no hay asíntota vertical en el 0. Porque para que sea una asíntota vertical, nos tiene que generar infinito. Ahora, el 0 no es una asíntota. Vamos a probar ahora con el 3. Límite cuando x tiende a 3, recordar que no vale 3, sino que tiende a 3, de la función 2x sobre x al cuadrado menos 3x. Lo primero que tenemos que hacer otra vez es evaluar. Sustituimos el 3 en la x. Nos va a quedar 6 arriba, 3 al cuadrado 9, menos 3 por 3 nos da 9. Y esto nos va a quedar 6 sobre 0 igual a infinito. ¿Por qué nos genera el valor infinito? ¿Por qué nos genera el infinito? Porque recordar que esto no es propiamente 0, sino que es un número muy pequeño, es decir, por ejemplo, 0,000001. Y el límite es cuando x tiende a 3, no va a valer 3, sino que tiende a 3. Entonces, un número muy grande entre un número muy pequeño nos va a generar infinito. Ahora, tenemos listas nuestras asíntotas verticales. Podemos decir que no hay asíntota vertical en 0, pero sí hay asíntota vertical en el 3. Lo copiamos. Asíntota vertical, x igual 3. Luego de tener todos estos datos listos, solamente nos falta la simetría para poder hacer la gráfica de la función. Entonces vamos con el paso 5, la simetría. Para hallar la simetría, primero buscamos la simetría con el eje Y, donde f de x tiene que ser igual a f de menos x. Es decir, que esta función tiene que ser igual a esta misma función, pero en vez de tener en la variable x, ponemos la variable negativa, menos x. Vamos a ver.
ponemos la función acá como está, 2x sobre x al cuadrado menos 3x igual a 2, y en vez de poner x ponemos menos x, y nos quedaría entonces menos 2x sobre, si ponemos x acá, como está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, y entonces queda igual x al cuadrado menos, menos por este menos nos va a generar más y nos va a quedar 3x. Estas funciones, las funciones no son iguales. Eso quiere decir que no hay simetría con el eje Y. Ahora vamos a buscar la simetría con el origen. Donde f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Vamos a buscarlo. Tenemos 2x sobre x al cuadrado menos 3x igual a. Tenemos esto mismo, pero con un menos adelante. Es decir, menos 2x, x al cuadrado más 3x. Y esto tampoco es igual a esto. Quiere decir que tampoco hay simetría con respecto al origen. Y ya teniendo todos estos datos listos, podemos pasar a calcular la gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es buscar y dibujar las asíntotas. Las asíntotas que tenemos son las asíntotas verticales y las horizontales. Entonces, vamos primero con las verticales. Tenemos x igual 3. La dibujamos. Ahora tenemos la asíntota horizontal, que es y igual a 0. La dibujamos. Luego que tenemos las dos asíntotas hechas, pasamos a buscar unos puntos en los que podamos ver dónde hay gráfica, en este caso, del lado izquierdo de la asíntota vertical y del lado derecho de la asíntota vertical. En este caso, si este es 3, en el valor 4 y en el valor 2. ¿Qué hacemos? Sustituimos estos valores en la x para ver qué valor nos genera en y. Entonces, si nosotros ponemos el 2 en las x, el valor en y va a ser menos un medio. Lo colocamos acá. Si nosotros colocamos el valor 4 en la x, en la y nos va a generar el valor 2. Está por acá. Entonces, ponemos las coordenadas. Por ejemplo, ya de este lado ya podemos trazar nuestra gráfica, porque vemos que es así. Va a la cinta y nunca la toca. Y luego sigue para acá abajo y nunca toca a la cinta. De este lado de la asíntota ya lo tenemos listo. Ahora vamos a pasar al lado izquierdo. Como podemos ver, es casi prácticamente lo mismo. Que la asíntota viene para acá, pasa por este punto y baja y nunca toca la asíntota. Pero ¿qué pasa? Que la gráfica corta al eje Y nosotros hemos restringido acá el punto 0. Decimos que no hay dominio en el punto 0, es decir, acá, en este punto. Y resulta que la gráfica nos dice que pasa por acá. Entonces tenemos que ver qué sucede en ese punto. ¿Qué pasa? Que tenemos el límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, vamos a ponerlo por la derecha, de la función 2x sobre x al cuadrado menos 3x, menos 3x.
Como tenemos una indeterminación acá, porque si nosotros sustituimos el 0 acá, acá y acá, nos va a generar 0 sobre 0. Entonces, como tenemos una indeterminación, tenemos que quitarlo. Vamos a sacar factor común x aquí abajo. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2x sobre x que multiplica a x menos 3. Esta x se nos va con esta x y nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 sobre x menos 3. Ya hemos quitado la indeterminación. Ahora, si nosotros sustituimos nuevamente el 0 acá, nos va a generar menos 2 tercios. Eso quiere decir que el límite, cuando la gráfica se acerca al 0 por la derecha, el límite vale menos 2 tercios. Es decir, que está por acá, el menos 2 tercios. Entonces este es un punto abierto. Y ahora sí podemos trazar nuestra gráfica. Como habíamos dicho, nunca toca la asíntota acá ni acá. Y con esto tenemos lista nuestra ecuación. Ahora podemos ver nuestra gráfica. Ahora podemos ver que en nuestro dominio nosotros hemos restringido el valor 0. Y aquí está restringido, es decir, nuestro dominio coincide con nuestra gráfica. Y también el valor 3 que está aquí en nuestra asíntota, que lo hemos restringido de la gráfica. Y el valor 0 que también ha sido restringido para la asíntota horizontal. Y ya está lista la gráfica.